Bien, continuamos con esta segunda parte. Insisto, lo que buscamos aquí es que ustedes se den cuenta en qué momento hay una transformación en el entendimiento de la ciudad. Estos dos autores seguramente ustedes ya los conocen, también forman parte de este cambio hacia el entendimiento y el estudio de la ciudad, que es Kevin Lynch con su famosa obra de Imagen de la ciudad, en donde busca señalar los polos importantes para la percepción del espacio urbano, los nodos, las sendas, hitos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro que se llama Gordon Cullen, el cual en su libro El paisaje urbano, tratado de estética urbanística, habla del diseño y la forma urbana. Aquí vemos, por ejemplo, esquemas de su obra, en donde comenzamos a ver perspectivas, luces y sombras, tensiones, transiciones, remates. Eso es algo muy importante que Gordon Cullen busca hablar en su obra. Encontramos también y justamente arquitectos que habían sido parte del movimiento moderno que en los 60s buscan otras alternativas para la ciudad. Estas las vamos a hablar más adelante, no profundizar en ello. El Team X, el grupo Equipo X, en donde Aldo Van Eyck es uno de los principales representantes, busca, y aquí vemos algunos esquemas, busca hablar de los espacios públicos y privados, busca generar nuevas trazas, la relación de la vivienda con la calle, con la plaza, y esto rompe con el esquema, y aquí podemos ver cómo de pronto hasta aparece una neurona, que rompe con el esquema de una ciudad del movimiento moderno. La idea de inclinaciones y de pronto hay una diagonal, etc. Hay otros, que es el Archigram de Peter Cook, en donde hay una utopía urbana, un antidiseño, un futurismo, una tecnología, en donde de pronto hablaban de que hubiera ciudades que caminaran, ciudades que prácticamente flotaran, en coexistencia con elementos históricos, pero de pronto tener ciertos elementos que fueran una opción para la densificación de la ciudad. Hay unas cosas bien locas que luego platicaremos. Y el urbanismo situacionista, el cual hemos platicado un poco anteriormente, pero también lo vamos a platicar más adelante, en donde encontramos la deriva y la psicogeografía. Guy Debord, por ejemplo, que no es arquitecto, y otros que tampoco son arquitectos, buscan enfatizar la importancia de las emociones y los sentimientos para la configuración de la ciudad. Estas tres cosas en el movimiento moderno hubieran sido inadmisibles. Hoy en día podríamos encontrar, por decir algunos, evidentemente no son todos, la influencia de algunos de estos autores. Por ejemplo, tenemos a Jane Jacobs, que es una urbanista, divulgadora y activista canadiense, o fue, mejor dicho. Rim Koolhaas, o Koolhaas, hay quien le llama, a mí me gusta Koolhaas, arquitecto y urbanista holandés. Jamie Lerner, que es un urbanista y político brasileño. Y Jan Gehl, arquitecto y urbanista danés. Hay otros muchos. Quiero hablar de estos tres. ¿Ok? Jane Jacobs, con su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, nos señala, y ojo con esto, cómo de pronto ya no es muy... pues es muy actual, muy vigente todo esto que nos está comentando la autora. La planificación urbanística, el funcionamiento de las ciudades a escala microscópica, la relación entre el comercio, la seguridad y el espacio público. Se relaciona un poco con la acupuntura. Mezcla de usos primarios, oficinas, vivienda, cultura, ocio, parques, etc. para evitar el declive de los barrios. Los barrios van a estar en función de la interacción de diferentes usos. Fronteras del vacío o cicatrices urbanas, vías del tren, autopistas en varios niveles, parques mal diseñados. Si se fijan, estos son algo así como los bordes de Kevin Lynch. Y la sostenibilidad. Ella fija las bases de la sostenibilidad urbana. Por lo tanto, su obra sigue siendo al día de hoy
muy vigente. Bien, otro de los autores que es pertinente señalar es El espacio basura de Rem Koolhaas, el cual nos habla del exceso de los no lugares. Él lo que hace es una crítica acerca de la relación del exceso de producción de los no lugares en relación con el consumo neoliberal. Nos dice que el exceso de los no lugares, centros comerciales, recintos o espacios de ocio, una acumulación condicional y espacio acondicionante que gira en torno a consumo de lo innecesario. La creación de necesidades. Quiero esto porque está el 2x1. Quiero esto otro porque esto marca un estatus. Quiero esto otro porque así lo usan en otro país. ¿Por qué? ¿En qué momento nosotros queremos de pronto utilizar modelos, creer que necesitamos cosas que realmente no? Nos dice que el espacio basura es aquello que aparenta ser un espacio, pero en realidad es una sombra o residuo del movimiento del espacio moderno, o sea, del movimiento moderno. O, por otro lado, es el presagio de lo que ocurrirá en todas partes. Si algo no se hace, esto va a terminar siéndose algo meramente genérico, que es otro de los libros de Rem Koolhaas que ahorita platicaremos. Es un espacio sin límites, sin orden, sin verdad, un espacio de saturación donde reina la ambición del más y la acumulación como fin en sí mismo. Algo no pensado, pero que organiza las ideas, invade nuestros sentidos y nos seduce, va directo a nuestros gustos y ataca nuestras debilidades, como el chamuco, como el diablo, ¿no? Pareciera que de pronto busca meterse en nuestros deseos, es seductor. Y sí, muchas veces queremos ir a estos espacios porque se ven muy padres, porque es para que te saques la foto, porque pues es el lugar donde vas a pasar la tarde con el novio o la novia, vas a ir a comer algo caro y que a lo mejor está feo, pero pues lo que vives, ¿no? El ambiente. Otro de los libros es La ciudad genérica. La ciudad genérica nos dice que es todo lo que queda o de lo que solía ser ciudad. La ciudad genérica es la post-ciudad que se está preparando para el emplazamiento de la ex-ciudad. O sea, aquí nos está hablando casi de la muerte de la ciudad tradicional. Nos dice que la ciudad genérica es la ciudad sin historia, que tiene una pérdida de identidad, que es suficientemente grande como para todos, es fácil, no necesita mantenimiento. Si se torna demasiado pequeña, simplemente se expande. Si se torna vieja, simplemente se autodestruye y se renueva. ¿Es interesante o no es interesante? En todas partes por igual, es superficial, como un estudio de Hollywood. Eso quiere decir que es como un escenario. Puede producir una nueva identidad cada lunes por la mañana. Ahí tenemos una imagen de Nueva York. Quizás Nueva York no es el mejor ejemplo de una ciudad genérica, porque sí, Nueva York es uno de los lugares donde encontramos los rascacielos más viejos y que de alguna forma ya existe una protección hacia los mismos. Pero hay lugares como la siguiente imagen, como esta, Dubái. Dubái es el ejemplo de una ciudad genérica de Rem Koolhaas. Es una ciudad que no tiene una historia, no tiene un centro histórico, y que quizás para entender las tradiciones de este lugar tendríamos que estar en las afueras, en los suburbios de Dubái, no en Dubái misma. El centro mercantil, económico, financiero, turístico, hotelero, que es todo esto que estamos viendo, en donde tienen tanto dinero que si quieren pueden tumbar la torre y construir otra. Está la torre más grande del mundo, está el hotel más caro del mundo, se encuentra islotes, una de ellas en forma de palmera para emplazar diferentes viviendas. En fin, este lugar es genérico. Sí, que padre que el 15 de septiembre prendan ahí las luces de la bandera nacional o en otras fechas de otras banderas, pero eso es un show. ¿Realmente a qué vas a Dubái? A ver hombres barbados con turbante, a ver autos lujosos, a ver arquitectura que podría parecer inverosímil. Es una ciudad que realmente pareciera una escenografía. Y es ahí donde yo les pido que busquen alguna imagen de 1992, una cosa así, a la fecha, para que vean cómo hay un antes y un después. Que eso es algo muy interesante.
La nueva tendencia por Jan Gehl, por ejemplo, Ciudades para la Gente, entender la relación de de los edificios, el espacio que está o que se genera en torno a los edificios o dentro de los edificios, y la vida, el vivir, las experiencias, el cómo se encuentran dentro de. Podemos también nosotros tener en este collage, que es algo muy interesante, cómo vemos diferentes actividades al mismo tiempo, diferentes morfologías, diferentes escalas, en donde hay un equilibrio entre el peatón, el ciclista y el transporte público. Es lo que se está viendo. En donde la gente salga a pasear a su perrito, en donde salga a echar novio, a comerse la torta aquí, qué sé yo, ¿no? De pronto hay estos espacios que se vuelven una transición entre el espacio abierto y el espacio descomunal, el envolvente descomunal generado por estos edificios, en donde hay espacios frontales a edificios de identidad histórica, cultural, etcétera, en donde de pronto las actividades que se desarrollan al interior tengan una relación visual o una relación directa del espacio hacia el exterior, donde haya vegetación, donde haya un corredor, en donde las actividades comerciales puedan de pronto tener la flexibilidad de salir. Ojo, ese también es otro tema. De pronto ya porque eres una cafetería quieres usar la banqueta y te la apropias. No, tampoco. Ese es otro caso, ¿no? Donde está de pronto el vendedor de libros viejos, nuevos, el voceador, las revistas, las diferentes tiendas de escaparate, etcétera. Este diseño a nivel barrial, Jane Jacobs estaría fascinada al ver esto. Jan Gehl es lo que propone. La idea del equilibrio entre el patrimonio, la preservación del patrimonio, la movilidad sustentable, la equidad y la diversidad, el diseño urbano a la escala humana, el fomento económico y cultural, generando una necesidad entre la vida cultural, la vida cívica, la vida económica, la vida recreativa, una necesidad de mezclarlos, combinarlos, mediante el arte, el entretenimiento, el juego, el deporte, los comercios, la participación, la política, la tradición. Recuerden, el arte, la tradición, la cultura son una frontera que se le da, una barrera que se le da a la globalización, que podría terminar con ello. Aquí vemos un estudio de diferentes elementos. Fíjense cómo cambia una calle, un pasaje, unas escaleras, y ahora le quito la vida, o evidenció, mejor dicho, la vida. Soy muy feo. En una calle las personas están en las banquetas, no está muy padre. En un pasaje hay una diversidad de cómo podrías tú caminar, en unas escaleras igual. Y lo mismo lo podrías hacer en paseos, alamedas, plazas de armas, plazas de los barrios, las nuevas plazas, los miradores, parques urbanos, parques lineales, bordes costeros. El entender el cómo las personas están interactuando en esos espacios. De eso trata la obra de este señor. Ciudades para la gente, no ciudades para los vehículos. ¿Ok? Y generar propuestas como estas. Vean el antes y vean el ahora. Vean el antes y vean el ahora. Cómo de pronto con pequeñas acciones puedes generar un beneficio muy adecuado, muy amplio para los diferentes habitadores de este espacio público. Finalmente, y sin profundizar, porque insisto el tiempo no nos daría, quiero mencionar aquí hay una serie de autores, a mi parecer importantes, no son los únicos, faltan muchos, pero por lo menos son autores que frecuentemente son citados debido a sus referencias. Henri Lefebvre, que es un filósofo, geógrafo y sociólogo francés. Aquí lo que quiero que ustedes se den cuenta cómo de pronto ya no son arquitectos. A lo mucho geógrafos y urbanistas, pero no son arquitectos. Sin embargo, la importancia de la multidisciplina en el entendimiento de la ciudad es una pieza fundamental, que antes no se daba. Hoy en día es una necesidad fundamentarnos con los enfoques de otras disciplinas. David Harvey, que es geógrafo teórico social británico, muy rojillo, la verdad. Ana Fanny Alessandri Carlos, que es geógrafa brasileña. Edward Soha,
que es urbanista, geógrafo y político estadounidense. Alicia Sicardi, sí, no suena como a mexicana, pero es mexicana, economista y socióloga mexicana. Michael Hanushka, filósofo, geógrafo, urbanista y teórico social alemán, que muy alemán, pero sabe muchísimo, muchísimo sobre el desarrollo urbano latinoamericano, más que gente de aquí, ¿eh? Jordi Borja, que seguramente lo han escuchado, quizás el más sonado de todos ellos por ustedes, que es geógrafo, urbanista y sociólogo español. Todos ellos tienen diferentes concepciones del cómo entender el espacio, y eso es importantísimo. Por ejemplo, Henry Lefebvre nos habla del derecho de la ciudad, que es de los habitantes en construir, decidir y crear su propia ciudad, y hacer un espacio privilegiado ante la lucha capitalista. Insisto, es un tanto rojillo. Habla o critica el capitalismo financiero y neoliberal. Nos señala que el CIAM, que es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, había contribuido de manera definitiva a la fragmentación de la vida en común, dejando al capitalismo y al Estado al mando de las decisiones de la vida urbana. Y no, ni el Estado ni la economía deben de decidir sobre la ciudad, solamente la gente. Eso es lo que nos dice Lefebvre, el urbanismo funcional. Luego, Lefebvre también denomina a la ciudad urbana e industrial como la sociedad de consumo o sociedad burocrática de consumo dirigido, que hizo a la clase obrera una productora y a la vez una consumidora de mercancías y de espacio mercantilizado. Qué miedo, ¿no? Eres un obrero que trabajas en lo que al final compras y que tienes que comprar porque lo necesitas. Y aquí vemos este grabado, esta imagen, un tanto de crítica, de cómo de pronto pues tú terminas comiéndote lo que te dan, porque es lo que pides. Y aquí empezamos a ver pues desde diferentes multinacionales, diferentes vicios, la guerra, las redes sociales, pues el tema a veces de objetivizar a la mujer o a la sexualidad, diferentes drogas, más redes sociales, la idea del dinero, la idea de la religión, etcétera. Como de pronto hay una serie de elementos que se vuelven parte de este consumismo. Bueno, va a pasar el fierro viejo. Alicia Sicardi, por ejemplo, nos habla del diseño participativo. Nos dice que las condiciones materiales básicas para desarrollar las actividades sociales, deportivas, culturales, recreativas en los barrios populares se debe de apoyar en una participación social. Eso es algo muy importante, el diseño participativo. Jordi Borja, nos habla de la revalorización del espacio público, exigiendo la democratización de los planes y proyectos urbanos integrales, recuperando el protagonismo de los gobiernos locales en la política urbana. O sea, tampoco hay que sacar del todo a la política. La política es la que nos va a ayudar a generar la gobernanza con el diseño participativo, la gestión y la construcción de la ciudad. Edward Soja, por ejemplo, nos habla de que las nuevas dimensiones espaciales escapan del análisis de la clase, o sea, ya no nada más de lucha capitalista. También nos habla de la importancia del género, de lo étnico, la cultura, y evidenciar la diversidad de formas de experimentar la ciudad en búsqueda de una justicia social. Nos habla más de un aspecto incluyente. Nos habla, por ejemplo, de la trialéctica del ser, en donde el ser, finalmente, en un contexto de símbolos y sentimientos, es la relación entre lo social, la historicidad y lo espacial, que se puede traducir en una trialéctica del espacio, en donde el espacio percibido, el espacio que me estimula, tiene un ciclo, con un espacio concebido, un espacio creado, un espacio diseñado, un espacio vivido y el espacio vivido otra vez en espacio percibido. Esta idea de que una cosa va con la otra, pero siempre en torno al ser. Y el ser es diverso, variado. Y tiene entonces que esta espacialidad responder a esta amplia variedad y diversidad de seres. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Espero no se les haya olvidado poner su asistencia. Y
pues sigamos las indicaciones de la clase. En esta sesión existirá una reunión Zoom en la cual vamos a platicar algunas de estas cosas de la clase anterior también y de la lectura que se les dejó de Juhani Palasma. ¿Ok? Pues muchas gracias, cuídense y nos vemos ahorita.